Reino Unido. Un estado insular con una historia rica y una política compleja. El Reino Unido, oficialmente Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es un país insular ubicado al noroeste de Europa continental. Su territorio se compone de la isla de Gran Bretaña, el noreste de la isla de Irlanda y pequeñas islas adyacentes. El Reino Unido es un estado unitario formado por 4 naciones constitutivas: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Una geografía variada. La geografía del Reino Unido es diversa, con un terreno ligeramente ondulado en gran parte del país, pero más montañoso en el norte. Gales, por ejemplo, es en general montañoso, con el pico más alto, el Snowdon, alcanzando los 1085 metros de altitud. En el norte del territorio principal, se encuentra la isla de Anglesey. La capital y ciudad más grande de Gales es Cardiff, situada al sur del país. Escocia también presenta una geografía variada, con tierras bajas en el sur y en el este, y tierras altas, las Highlands, en el norte y el oeste, incluyendo el Ben Nevis, que es la montaña más alta del Reino Unido, 1343 metros. Irlanda del Norte, que constituye la parte noreste de Irlanda, se compone en general de colinas. Las ciudades principales son Belfast y Derry. En total, se estima que el Reino Unido incluye alrededor de 1098 pequeñas islas, algunas naturales y otras hechas por el hombre. Los ríos más importantes del Reino Unido son el Támesis, 338 kilómetros, y el Severn, 290 kilómetros. El clima británico está principalmente moldeado por las aguas del océano, con veranos cálidos e inviernos suaves. Una población en transición. El Reino Unido es un país industrializado y altamente desarrollado, con una población total de aproximadamente 67 millones de habitantes. Es actualmente el 22º país más poblado del mundo. Su densidad de población general es de 259 personas por kilómetro cuadrado, con Inglaterra, el estado más poblado de la Unión, teniendo la mayor densidad. Étnica y racialmente, la población del Reino Unido es predominantemente blanca. 79% de la población inglesa, 91% de la escocesa y 93% de la norte irlandesa. Un sistema político complejo. El Reino Unido es una monarquía parlamentaria con un sistema político complejo. El monarca, actualmente el rey Carlos III, es el jefe de Estado, pero sus funciones son meramente representativas. El primer ministro es el jefe de gobierno y tiene todos los poderes ejecutivos, que incluyen la aplicación de la ley y la conducción de los asuntos cotidianos del país. El Parlamento del Reino Unido es el órgano responsable de conducir el poder legislativo en el país. Se compone de 2 cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes está compuesta por 650 miembros elegidos por el pueblo. La Cámara de los Lores está compuesta por miembros designados por el monarca, generalmente por sus méritos o por su servicio al país. El Reino Unido es un estado muy centralizado, con el Parlamento de Westminster, en Londres, siendo responsable de la mayoría del poder político del país. Sin embargo, en 1999, se crearon el Parlamento de Escocia y una Asamblea del País de Gales, con el primero deteniendo el poder legislativo primario. Un país con una historia rica. El Reino Unido tiene una historia rica y compleja, marcada por la formación del Imperio Británico, que en su territorio internacional llegó a alcanzar y abarcar cerca de 1/5 parte de la superficie terrestre mundial. El Reino Unido fue el primer país industrializado del mundo y la principal potencia mundial durante el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Sin embargo, el costo económico de 2 guerras mundiales y el declive de su imperio en la segunda mitad del siglo XX redujeron su papel de líder en los temas mundiales. El Reino Unido, no obstante, permaneció siendo una potencia importante con fuerte influencia económica, cultural, militar y política. El Reino Unido fue miembro de la Unión Europea entre 1973 y 2020, de la que se salió en el proceso conocido como Brexit. Es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho a veto, miembro del G7, el G20, la OTAN, la OCDE, la UCUSA, la Mancomunidad de Naciones y la Common Travel Area. Conclusiones. El Reino Unido es un país con una rica historia, una geografía diversa y un sistema político complejo.
Su influencia en el mundo sigue siendo significativa, a pesar de los cambios que ha experimentado en los últimos siglos. El Reino Unido es un país fascinante que ofrece mucho que explorar, tanto en términos de su historia y cultura como de su política y economía. ¿Cuál es la historia del Reino Unido? La historia del Reino Unido es una historia compleja y fascinante que abarca siglos de cambios políticos, sociales y económicos. Para comprenderla, es necesario dividirla en diferentes etapas. 1. Orígenes y formación de las naciones. Inglaterra. Los primeros asentamientos humanos en Inglaterra datan del Paleolítico. Los romanos conquistaron la región en el siglo I a.C. y la gobernaron por más de 400 años. Tras la caída del Imperio Romano, los anglosajones invadieron la isla y establecieron reinos independientes. En el siglo X, bajo el rey Alfredo el Grande, se unificó el Reino de Inglaterra. Escocia. Los pictos y los gaélicos se establecieron en Escocia durante la Edad Media. En el siglo IX, los vikingos invadieron la región. En el siglo XIII, Escocia logró su independencia de Inglaterra. Gales. Los celtas fueron los primeros habitantes de Gales. En el siglo XII, Gales fue conquistado por Inglaterra, pero mantuvo su propia identidad cultural. Irlanda. Los celtas también llegaron a Irlanda antes de la era cristiana. En el siglo XII, Inglaterra comenzó a colonizar Irlanda, y en el siglo XVI la convirtió en un reino dependiente. 2. La unión de las coronas. En el siglo XVI, Enrique VIII se declaró jefe de la Iglesia de Inglaterra, separándose de la Iglesia Católica Romana. Esto provocó una serie de guerras religiosas y políticas. En el siglo XVII, Inglaterra y Escocia se unieron bajo un solo monarca, pero mantuvieron sus propios parlamentos. En el siglo XVIII, la Revolución Industrial transformó la economía británica, convirtiéndola en una potencia mundial. 3. El Imperio Británico. A partir del siglo XVI, Inglaterra comenzó a expandir su influencia en el mundo a través de la colonización. En el siglo XVIII, Gran Bretaña se convirtió en una potencia naval dominante, con colonias en América del Norte, el Caribe, la India y África. El Imperio Británico llegó a su apogeo en el siglo XIX, controlando una cuarta parte de la superficie terrestre del mundo. 4. El siglo XX, guerras, declive del imperio y cambios políticos. Gran Bretaña jugó un papel fundamental en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico comenzó a desmantelarse, con la independencia de muchas colonias. En 1922, Irlanda se independizó del Reino Unido, a excepción de Irlanda del Norte, que permaneció como parte del Reino Unido. En el siglo XX, el Reino Unido se convirtió en un estado de bienestar, con un sistema de salud pública y educación universal. 5. El Reino Unido en el siglo XXI. El Reino Unido ha sido un miembro activo de la Unión Europea desde 1973. Sin embargo, en 2016, el país votó a favor de abandonar la UE, un proceso conocido como Brexit. El Reino Unido se enfrenta a nuevos desafíos en el siglo XXI, como el cambio climático, la globalización y la creciente desigualdad social. En resumen, la historia del Reino Unido es una historia de conquistas, colonización, revolución, transformación y cambio constante. Es una historia llena de eventos importantes que han dado forma al mundo en el que vivimos hoy. ¿Cuáles son las principales figuras históricas? El Reino Unido tiene una rica historia llena de personajes influyentes que marcaron el curso de su desarrollo. Aquí te presento algunas de las principales figuras históricas. De la época romana. Boudica, reina de los Cicenos, conocida por su resistencia contra la invasión romana. Su rebelión, aunque finalmente fue sofocada, es un símbolo de resistencia contra la ocupación extranjera. De la época medieval. Alfredo el Grande, rey de Wessex, unificador de Inglaterra y promotor de la educación y la cultura. Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, conquistó Inglaterra en 1066, marcando el comienzo de la Edad Media normanda. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, famoso por sus cruzadas y por su habilidad militar. Eduardo I, rey de Inglaterra, conquistó Gales y estableció el Parlamento. Roberto I el Bruce, rey de Escocia, conocido por su resistencia contra la ocupación inglesa.
De la época moderna. Isabel I, reina de Inglaterra. Durante su reinado floreció el teatro isabelino y el imperio inglés comenzó su expansión. Oliver Cromwell, líder de la Revolución Inglesa, abolió la monarquía y estableció una república. Guillermo III y María II, reyes de Inglaterra, su reinado marcó el comienzo de la gloriosa Revolución, un periodo de estabilidad política y desarrollo económico. Winston Churchill, primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, conocido por su liderazgo en la resistencia contra la Alemania nazi. Isabel II, reina del Reino Unido, la monarca más longeva en la historia británica. Su reinado ha sido testigo de grandes cambios sociales y políticos. Otras figuras importantes. William Shakespeare, escritor, poeta y dramaturgo considerado uno de los más grandes de la literatura inglesa. Isaac Newton, científico y matemático, considerado uno de los científicos más importantes de la historia. Charles Darwin, biólogo, conocido por su teoría de la evolución por selección natural. Alan Turing, matemático y científico de la computación, considerado el padre de la informática moderna. Esta lista no es exhaustiva, pero representa algunas de las figuras más importantes de la historia del Reino Unido. Cada una de ellas contribuyó de manera significativa al desarrollo del país y dejó una huella imborrable en la cultura y la sociedad británica. ¿Qué impacto tuvieron estas figuras en la sociedad británica? Las figuras históricas que hemos mencionado tuvieron un impacto profundo y duradero en la sociedad británica, transformando la política, la cultura, la economía y la identidad nacional. De la época romana. Boudica, aunque su rebelión fue aplastada, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión extranjera, inspirando a los británicos durante siglos. Su figura sigue siendo un símbolo de la lucha por la libertad y la soberanía. De la época medieval. Alfredo el Grande, su reinado unificó Inglaterra y sentó las bases para el desarrollo de una identidad nacional inglesa. Su promoción de la educación y la cultura tuvo un impacto duradero en la sociedad británica. Guillermo el Conquistador, su conquista introdujo el sistema feudal en Inglaterra, transformando su estructura social y económica. También introdujo el idioma francés, que influyó en la lengua inglesa. Ricardo Corazón de León, sus cruzadas aumentaron la influencia de Inglaterra en el mundo, y su reputación como un líder militar inspiró a los británicos durante siglos. Eduardo I, la conquista de Gales y la creación del Parlamento consolidaron el poder de la monarquía inglesa y establecieron las bases para el desarrollo de un sistema político representativo. Roberto y el Bruce, su resistencia contra Inglaterra consolidó la identidad escocesa y sentó las bases para la independencia del país. De la época moderna. Isabel I, su reinado fue un periodo de gran florecimiento cultural y económico, conocido como la era isabelina. Su apoyo a las artes y la exploración ayudó a establecer Inglaterra como una potencia mundial. Oliver Cromwell, su gobierno republicano, aunque efímero, impulsó reformas sociales y políticas importantes. Su figura sigue siendo un símbolo de la lucha por la libertad y la igualdad. Guillermo III y María II, la gloriosa revolución, que estableció el principio de la soberanía parlamentaria, sentó las bases para el desarrollo de una democracia constitucional en Inglaterra. Winston Churchill, su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial inspiró a la nación británica a resistir al régimen nazi. Su figura se convirtió en un símbolo de la resistencia y la determinación. Isabel II, su reinado ha sido testigo de grandes cambios sociales y políticos, como la descolonización, la integración europea, la expansión de los derechos civiles y la evolución de la sociedad británica hacia una sociedad más multicultural. Otras figuras importantes. William Shakespeare. Sus obras teatrales siguen siendo representadas en todo el mundo y han tenido un impacto profundo en la cultura británica y mundial. Isaac Newton. Sus descubrimientos científicos marcaron un antes y un después en la historia de la ciencia y la tecnología. Charles Darwin. Su teoría de la evolución por selección natural ha revolucionado la biología y ha tenido un impacto profundo en la comprensión del mundo natural. Alan Turing. Sus trabajos en la informática sentaron las bases para el desarrollo de la tecnología moderna. En resumen, estas figuras históricas no solo marcaron el curso de la historia británica, sino que también tuvieron un impacto profundo en la cultura, la sociedad y la identidad nacional. Sus ideas,
Acciones y legados siguen influenciando el mundo en el que vivimos hoy. ¿Cómo se recuerda a estas figuras en la actualidad? Las figuras históricas del Reino Unido se recuerdan de diversas maneras en la actualidad. Monumentos y lugares históricos. Castillos y palacios. Muchos castillos y palacios, como la Torre de Londres, el Castillo de Windsor o el Palacio de Buckingham, se mantienen como monumentos históricos que recuerdan a reyes y reinas del pasado. Estatuas y placas conmemorativas. Las ciudades británicas están llenas de estatuas y placas que honran a figuras históricas como Churchill, Shakespeare o Newton. Sitios arqueológicos. Los restos de la época romana, como las murallas de Adrián, son un recordatorio de la influencia romana en la historia británica. Museos y archivos. Museos nacionales. Museos como el British Museum, el National Gallery o el Victoria and Albert Museum cuentan la historia del Reino Unido a través de sus colecciones de artefactos, obras de arte y documentos. Archivos nacionales. Los archivos nacionales del Reino Unido, como el National Archives, conservan documentos históricos que ofrecen una visión detallada de la vida y las acciones de figuras del pasado. Literatura y cine. Obras teatrales y literarias. Las obras de Shakespeare, las novelas de Dickens, las historias de Conan Doyle y muchas otras obras literarias siguen siendo populares y transmiten la historia y la cultura británica. Películas y series de televisión. Muchas películas y series de televisión se basan en figuras históricas británicas, como La Reina o The Crown, que retratan la vida de la reina Isabel II. Educación. Libros de texto y educación. La historia británica se enseña en las escuelas, y las figuras históricas más importantes se estudian en profundidad. Universidades e instituciones de investigación. Las universidades británicas se dedican a la investigación histórica y a la preservación del patrimonio cultural del país. Cultura popular. Festivales y celebraciones. Muchos eventos culturales, como el Festival de Shakespeare o el Día de San Patricio, conmemoran la historia y la cultura del Reino Unido. Nombres de calles, edificios y lugares. Muchas calles, edificios y lugares en el Reino Unido llevan el nombre de figuras históricas, como la calle Trafalgar Square, el Palacio de Westminster o el puente de Tower Bridge. En resumen, las figuras históricas del Reino Unido siguen siendo relevantes en la actualidad. Se recuerdan a través de monumentos, museos, obras de arte, educación y cultura popular, y su legado sigue inspirando a la sociedad británica. Sus creencias religiosas. Con base en 5 fuentes. El Reino Unido es un país con una rica historia religiosa y una población diversa en términos de creencias. Aunque el cristianismo sigue siendo la religión dominante, la sociedad británica ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, con un aumento del secularismo y la diversidad religiosa. Cristianismo. Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra es la iglesia estatal del Reino Unido, aunque no es la única religión reconocida. El monarca británico es el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, y ésta tiene un papel importante en la vida pública del país. Catolicismo. El catolicismo es la segunda religión más grande del Reino Unido, con una mayor concentración en Irlanda del Norte. Otras denominaciones cristianas. Existen otras denominaciones cristianas, como la Iglesia de Escocia, Presbiteriana, la Iglesia de Gales, Anglicana, y diversas iglesias evangélicas y pentecostales. Otras religiones. Islam. El Islam es la tercera religión más grande del Reino Unido, con una población que ha crecido significativamente en las últimas décadas debido a la inmigración. Hinduismo, budismo, judaísmo, sijismo. Estas religiones también están presentes en el Reino Unido, principalmente debido a la inmigración desde Asia y África. Secularismo. El Reino Unido ha experimentado un aumento del secularismo en los últimos años, con un número creciente de personas que se identifican como no religiosas. La libertad de religión está garantizada en el Reino Unido, y las personas son libres de practicar o no practicar ninguna religión. Impacto en la sociedad. La religión sigue siendo una fuerza importante en la sociedad británica, especialmente en áreas como la educación, la salud y la asistencia social. La diversidad religiosa ha enriquecido la cultura británica y ha contribuido a la creación de una sociedad más inclusiva. En resumen, el Reino Unido es un país con una rica historia religiosa y una población diversa en términos de creencias. Aunque el cristianismo sigue siendo la religión dominante,
la sociedad británica ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, con un aumento del secularismo y la diversidad religiosa. La libertad de religión está garantizada en el Reino Unido, y las personas son libres de practicar o no practicar ninguna religión. ¿Tienen alguna influencia en la actualidad? Las creencias religiosas en el Reino Unido todavía tienen una influencia significativa en la actualidad, aunque su impacto ha ido cambiando con el tiempo. Aquí te presento algunos ejemplos. Influencia en la vida pública. Política. La religión sigue influyendo en las opiniones políticas de muchos británicos, especialmente en temas como el aborto, la eutanasia, la educación sexual y el matrimonio homosexual. Algunos partidos políticos, como el Partido Conservador, tienen una base históricamente cristiana. Educación. Muchas escuelas británicas son privadas y tienen una afiliación religiosa, lo que significa que siguen los valores y la doctrina de una religión específica. Las escuelas públicas también pueden tener un enfoque religioso en la enseñanza de valores morales y éticos. Salud. La asistencia social y la sanidad en el Reino Unido siguen teniendo una fuerte influencia religiosa. Organizaciones caritativas religiosas, como la Iglesia Católica o la Iglesia de Inglaterra, brindan servicios importantes en áreas como la atención a personas mayores, la asistencia a los necesitados y la atención médica. Influencia en la cultura y la sociedad. Tradiciones y festividades. Muchas tradiciones y festividades británicas tienen raíces religiosas, como la Navidad, la Pascua, el Ramadán o Diwali. Estas festividades se celebran por muchos británicos, independientemente de su religión. Valores éticos y morales. Las creencias religiosas todavía influyen en los valores éticos y morales de muchos británicos, especialmente en temas como la honestidad, la compasión, la responsabilidad y la tolerancia. Arte y literatura. La religión ha inspirado obras de arte y literatura a lo largo de la historia británica. La arquitectura de iglesias, catedrales y mezquitas, las pinturas y la música religiosa, y muchas obras literarias reflejan la influencia de las creencias religiosas. Influencia en la vida personal. Identidad personal. La religión sigue siendo una parte importante de la identidad personal para muchos británicos. Para muchos, la fe proporciona un sentido de propósito, comunidad y esperanza. Decisiones personales. Las creencias religiosas pueden influir en las decisiones personales, como el matrimonio, la crianza de los hijos, la alimentación y el comportamiento. En resumen, aunque el Reino Unido es un país cada vez más secular, las creencias religiosas siguen teniendo una influencia importante en la vida pública, la cultura, la sociedad y la vida personal de muchos británicos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl